Aprobada por mayoría de las comunidades autónomas la retirada de la mascarilla en las calles a partir de este jueves. Aún así se recomienda su uso en espacios que sean concurridos. Para interiores públicos sigue siendo obligatoria. También aumentan los aforos para eventos deportivos con el objetivo de recuperar a principios del mes de marzo el 100% de todos los aforos. Yo me la voy a seguir poniendo igual, porque si el bicho sigue ahí, lo único que tenemos para protegernos es la mascarilla. Estupendo. Nunca me ha parecido razonable. Si se mantiene la distancia social, no hay por qué tener mascarilla en exteriores. A mí no me gustaría todavía que se quite, porque todavía esto no está terminado. Siempre hay libertad para autogestionarse. Muy buenas tardes a todos. La pandemia nos deja consecuencias mucho peores que este de la mascarilla. Pensemos, por ejemplo, en la salud mental de nuestros sanitarios. El 85% de las enfermeras y enfermeros han visto afectada su salud mental y más de la mitad se plantea incluso abandonar su profesión. El mayor estudio realizado hasta ahora en el sector arroja cifras tan duras como que el 67% de los sanitarios sufre ansiedad, el 90% estrés y hay casi un 33% de casos de depresión. Y anuncian que esto va a tener consecuencias, dicen que pronto, y lo notaremos, en el sistema sanitario. Las autoridades sanitarias van a ser testigos en breve de una movilización profesional sin precedentes en la historia de nuestra profesión en España. Salvada la reforma laboral, el siguiente paso es el salario mínimo. Silvia Mascareño, buenas tardes. Gobierno y agentes sociales hoy se han reunido para eso. Sí, y el Gobierno propone una subida de 35 euros al mes hasta los 1.000 euros y con carácter retroactivo a 1 de enero. Todavía no hay acuerdo, seguirán negociando, pero el Gobierno quiere aprobarlo lo antes posible. Voy a escuchar hasta el miércoles todas las posiciones y desde luego ojalá seamos capaces de llegar a puntos de encuentro. A mí que me gustaría tener un salario mínimo de 1.000 euros. Camas que se autoelevan, como ven, en todos los hoteles para evitar lesiones lumbares y accidentes de trabajo. En Baleares esto ya está regulado por ley y las camareras de piso esperan que se extienda el ejemplo al resto de España. Hoy vamos a conocer uno de los hoteles de Canarias que ya ha apostado por esta mejora laboral de manera voluntaria. Hoy conocemos a este hombre. La historia de Pedro, su familia fue la primera en construir en zona de cultivo sobre las coladas del volcán de San Juan. Ahora la historia se repite y quién sabe si aquella idea, la que tuvieron en 1949, servirá ahora para inspiración de los agricultores afectados por esta última erupción en Cumbre Vieja. No se lo pensó dos veces y tiró del freno de mano tras comprobar en esa guagua que el conductor, había sufrido un desmayo. Ocurrió en Las Palmas de Gran Canaria. El accidente se saldó con 4 personas leves y el conductor, que fue trasladado grave al hospital insular. Gigantescas piezas impresas en 3D como estas serán las encargadas de dar color a los 1.200 metros cuadrados de este escenario, pero no es la única novedad de este año. Enseguida le mostramos más. Y si el carnaval es un mundo de fantasía, ¿qué decirles del mundo de la animación? Para muchos trabajar en Disney es todo un sueño. Un canario ya lo hace. Encanto es la primera película en la que participa tras firmar una decena de títulos con Disney. Se llama Alberto Corral, luego le conocemos. Vale que hemos tenido todos un fin de semana más o menos bastante veraniego, pero la tierra, Vicky Palma, ¿cuándo nos vamos a quitar esta tierra de encima, la calima? Buenas tardes, Paco Luis. Probablemente el próximo viernes ya tengamos el cielo limpio de calima. Hasta ese momento seguiremos teniendo polvo sahariano en cantidad variable. Mañana se intensificará un poco en las islas orientales. Otro de los elementos importantes mañana, el viento. Tendremos rachas fuertes en La Graciosa, en el oeste de Lanzarote y de Fuerteventura, en zonas altas de la isla de Gran Canaria y también en muchas zonas de los municipios del norte de la isla de Tenerife. La sexta ola remite y los datos lo demuestran. Si miramos la incidencia a 7 y 14 días, la curva baja claramente. A 14 pasamos de una semana de 1.453 a 825 casos cada 100.000 habitantes. Lo mismo ocurre a 7 días. Partimos del último día de enero, 503 casos, y llegamos al último dato de que disponemos, 6 de febrero, ayer, con esos 300 positivos cada 100.000 habitantes.
Datos de incidencia estos que están a la baja, como a los que habría que sumar pues que casi el 82% de la población diana en Canarias ya tiene pauta completa de vacunación. Estos son algo más de 1.700.000 canarios que se habrían vacunado, insistimos, con la pauta completa. Vacunación e incidencia nos llevan a un escenario que es distinto, porque con la sexta ola y bueno, la ola remitiendo ya, las comunidades han acordado que la mascarilla deje de ser obligatoria. Mañana eso lo va a aprobar el Gobierno en Consejo de Ministros, pero tendremos que esperar un poquito hasta el jueves para poder quitarnos la mascarilla que, sentido común, conviene tener siempre a mano por si pasamos por espacios concurridos. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado poner fin al uso obligatorio de la mascarilla en exteriores. No obstante, habrá una excepción: los eventos multitudinarios donde las personas tengan que permanecer de pie o si están sentadas y no pueden mantener una distancia mínima de 1,5 metros. Además, pasará a ser una recomendación su uso en aglomeraciones urbanas, una reunión interterritorial extraordinaria donde también se ha hablado del aforo en eventos deportivos, que pasaría al 75% en interiores y al 85% en exteriores. Las mascarillas en exteriores solo serán obligatorias en eventos multitudinarios si no es posible mantener la distancia de seguridad y una recomendación en aglomeraciones, una medida que avalan los expertos. Si se respetan esas condiciones, no es necesaria en exteriores y tenemos que ir avanzando. Realmente en la prevención ha tenido poco papel el uso de mascarillas en exteriores, por tanto sí es tiempo de sacarlas. Entre los ciudadanos hay disparidad de opiniones. Yo seguiré poniéndomela, tanto fuera como dentro. Estupendo. Nunca me ha parecido razonable. Si se mantiene la distancia social, no hay por qué tener mascarilla en exteriores. Yo no estoy de acuerdo. A mí me gustaría que continuara un poco más. Tiene que quitar la mascarilla, todo lo que está, porque para mí es una locura. No me gustaría todavía que se quite, porque todavía esto no está terminado. En algunos sitios, como puede ser esta calle, sí sería necesaria. En otros sitios, lógicamente no. Un acuerdo del Consejo Interterritorial que se publicará este miércoles en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor el próximo jueves. Una vez más, el próximo jueves le diremos adiós a la mascarilla en exteriores. Que sería durante el mínimo imprescindible hasta que los indicadores epidemiológicos evolucionaran. Fue la explicación que el Gobierno dio cuando estableció su obligatoriedad por segunda vez el 24 de diciembre de 2021. Vuelve a ser obligatorio el uso en nuestras calles de la mascarilla. Desde el rigor científico, siempre escuchando a los expertos. Una ciencia a la que no siempre se ha tenido tan en cuenta. No es necesario que la población utilice mascarillas. Hay un consenso muy amplio, una unanimidad, en que hay que reforzar la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Primero no y luego sí, hasta el punto de que las farmacias tuvieron que colgar el cartel de no hay mascarillas. Y llegó el verano de 2021, el segundo de la pandemia. Que no sea obligatoria la mascarilla en espacios libres a partir del sábado 26 de junio. Medio año después, vuelta atrás. Es un momento, yo creo que, para imponernos esa obligatoriedad de llevar la mascarilla. Omicron cambió todos los esquemas. Mascarilla obligatoria al aire libre para frenar la sexta ola. Y con los indicadores aún a medio camino del descenso, después de que el Congreso aprobara hace solo una semana mantener su uso también en el exterior, el jueves nos volveremos a ver las caras, siempre que se mantenga la distancia. ¿Será la definitiva? Bueno, el recorrido que ha tenido esa famosa mascarilla en nuestras vidas. La pandemia deja otras consecuencias que no vemos, pero que sufren miles de personas. Esos profesionales que nos atienden en los hospitales, de los que hoy sabemos que el 85% de las enfermeras han visto afectada su salud mental. Tal es la situación que los sindicatos ya avisan. Habrá movilizaciones. La mayor encuesta de la historia de la enfermería refleja una situación insostenible. 85% de los enfermeros reconoce que se ha visto afectada la salud mental en esta pandemia. No tenemos enfermeras para cubrir las bajas por el ratio tan bajo de enfermeras que hay en España. La mitad de ellas están diciendo que abandonarían la profesión si encuentran otra actividad. El paro es solo del 1% y esto implica atender solo lo urgente. Se está abandonando el trabajo de los pacientes crónicos y los pacientes agudos para poder atender al COVID. Esto casi el 80% de las enfermeras. Si tenemos 100 ingresos por urgencia en un día, pero si son 300, ya la situación se complica. No solamente
el psíquico, el físico también está haciendo mella. Por ello, las enfermeras dicen basta ya. Van a ser testigos en breve de una movilización profesional sin precedentes en la historia de nuestra profesión en España, porque ya no pueden aguantar más. Y para afrontar la situación piden de incremento de profesionales en una línea de mayor inversión en atención primaria y en el ámbito de salud pública, mejorando así la salud de las más de 320.000 enfermeras que nos cuidan en nuestro país. El incremento de signos y síntomas referidos a salud mental a causa de la COVID-19 ha ocasionado un aumento de pacientes. Se han incrementado mucho los estados ansiosos de las personas, pues el virus, más luego las consecuencias, si ahora tenemos X medidas y después no. Secuelas propias de una situación para la que no contamos a priori de mecanismos de gestión. No se sabe muy bien qué creer, qué no, entonces a las personas sí es verdad que les ha creado una incertidumbre que normalmente nos suele crear ansiedad y crearnos bastante malestar. Un estado de nerviosismo pues que la persona no termina de gestionar bien, y sí es verdad que han acudido bastante a consulta por temas de ansiedad generalizada. Y cuyas medidas de protección frente al virus afectan también al desarrollo evolutivo. En los que están empezando a desarrollarse y demás, pueden haber muchas secuelas con el tema de no ver la cara a las personas, no aprender la gestión emocional, puede verse más una consecuencia a largo plazo. Aumento de la sintomatología psicológica que ha supuesto que el Hospital de La Gomera atienda a diario una media de 18 pacientes en el área de salud mental. Por cierto, ya tenemos disponible la actualización de casos COVID en Canarias en las últimas 24 horas con confirmación de esa tendencia de recuento de datos a la baja. 578 casos y hay que lamentar la muerte de una persona. Insistimos en que tomen medidas y no bajen ustedes la guardia. El caso es que hablamos de la situación sanitaria, seguimos haciéndolo porque el Partido Popular ve inhumano que las personas mayores ingresadas, por ejemplo, en los hospitales, no puedan recibir visitas de sus familias en las fases más restrictivas de la pandemia, como sucede ahora mismo en varias islas. El secretario general del PP en Canarias, Poli Suárez, se va a reunir esta semana con el consejero de Sanidad por ese motivo. Quiere pedirle que que puedan estar acompañados, los maipres acompañados en los hospitales, y que los familiares lleven mascarilla FFP2 y presenten test de antígenos cada 72 horas para evitar situaciones como esas. Una señora que ayer cumplía 91 años, 10 días ingresada, 0 acompañamiento. Otra señora, 94 años, con un ictus, 0 acompañamiento. Que se permita el acompañamiento de los pacientes mayores. No queremos excursiones en los hospitales, eso también hay que destacarlo. Y la sexta ola provocó un auténtico tsunami de bajas laborales. 1 de cada 3 autónomos se vio afectado y muchos no cobraron ni siquiera €1 durante ese obligado confinamiento. María Eugenia tuvo que ausentarse de su clínica dental durante una semana en enero tras contagiarse de COVID. Una semana sin trabajar significa una semana sin cobrar, porque en su caso es imposible el teletrabajo. Ya sabemos que tenemos que tener nuestro propio respaldo porque las prestaciones siempre son muy escasas. Mi asesora me comunicó que sí, que la mutua me iba a hacer un pago. No obstante, no sé el monto. Y al tratarse de una indemnización pequeña que se cobra a partir del 5.º día, en una baja de solo una semana, muchos autónomos ni la tramitan, simplemente se confinan. Para nosotros irrisorio, no nos cubre absolutamente nada. Su ejemplo es similar al de 1 de cada 3 autónomos canarios que se han visto afectados por esta sexta ola, según los datos que maneja ATA. Es muy complicado subsistir en un autónomo que puede estar a lo mejor ingresando 1.800 y que de repente una baja se ve con 800 euros. Recomendamos a los autónomos que se hagan ampliaciones voluntarias a la cotización de la Seguridad Social, que es una de las soluciones que planteamos además dentro del diálogo social en la subida de cotizaciones. Para la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA, es necesario que Gobierno y comunidades autónomas reactiven los 2.000 millones de euros para ayudar al sector. Me parece bien que intenten ponerse de acuerdo, claro. Se va subiendo poquito a poco, me parece también. Ahora, que se puede vivir con 1.000 euros, no. Creo que 1.000 euros todavía nos quedamos un poquito cortitos. En otros países pues hay un sueldo mejor para lo que es los gastos, pero está bastante bien si lo suben. Sea el momento idóneo o no lo sea, por los acontecimientos ajenos a todo, como es el COVID y demás, pues no lo sé, pero bueno, yo creo que es de justicia.
Bueno, prudente, pero es de justicia, dice este señor, que como muchos trabajadores está muy pendiente de una reunión en la que Gobierno y agentes sociales, Silvia Mascareño, Madrid, han buscado esta mañana un acuerdo para poder subir el salario mínimo. Sí, seguirá negociando los próximos días, pero ya sabemos cuál es la propuesta que ha puesto el Ministerio de Trabajo sobre la mesa. Una subida de 35 euros al mes hasta los 1.000 euros, 14 pagas y con carácter retroactivo a 1 de enero. El Gobierno quiere repetir el mismo consenso con los agentes sociales que ya logró para la reforma laboral, pero no va a retrasar esta subida si no logra convencer o bien a los empresarios o bien a los sindicatos. La ministra de Trabajo recuerda que es una medida que afecta directamente a 2 millones de trabajadores y por eso quiere llevarlo al Consejo de Ministros lo antes posible. Voy a escuchar hasta el miércoles todas las posiciones y, desde luego, ojalá seamos capaces de llegar a puntos de encuentro. Los sindicatos quieren más y los empresarios quieren menos. A mí que me gustaría tener un salario mínimo de 1.000 euros. La subida del SMI de septiembre del 21 supuso 15 euros de incremento, de 950 a 965. El objetivo de los sindicatos es alcanzar los 1.000 euros en 14 pagas en esta nueva negociación, 35 euros más al mes para llegar a los 14.000 anuales. La patronal lo rechaza frontalmente, si bien el Ejecutivo no necesita de la aprobación de ninguna de las dos partes para ejecutarla. La medida forma parte de la hoja de ruta del Gobierno firmada con los sindicatos de que el SMI alcance el 60% de la renta media en 2023. Estos la consideran acertada y de justicia. Un incremento en sus nóminas de esta magnitud que nos acerca a ese entorno europeo, pues evidentemente va a consumo. Los empresarios predispuestos a la negociación pero alertan. En concreto, en Canarias el SMI ya supera ese umbral del 60% y el volumen de trabajadores es casi del 10% del territorio nacional. La preocupación no es pequeña porque el que nosotros tengamos un salario mínimo interprofesional que nuestra economía no se pueda permitir puede generar dificultades en el aumento del empleo. La subida del SMI tendría carácter retroactivo al mes de enero y afectaría a 1.200.000 trabajadores en toda España, de ellos más de 120.000 en Canarias. Pero no todo es sueldo, hay detalles que no se incluyen en el salario, pero que mejoran mucho la calidad del trabajo diario. Las Kellys Baleares ya cuentan con una ley que obliga a instalar camas elevables como estas en todos los hoteles de 4 y de 5 estrellas a partir del próximo año ya. En Canarias hay hoteles que se han adelantado un poquito y han apostado por esta mejora. Trabajar en esta incómoda postura será cosa del pasado para 20.000 Kellys Baleares a partir del próximo año. El motivo del cambio, los beneficios para la salud de las empleadas. El 35% de las patologías de camareras de piso está directamente relacionado con sobreesfuerzos que se podrían evitar con la instalación de camas elevables como esta. Es lo que han hecho en este hotel de Jandía, que apostó por el cambio de sus 213 camas tras una reforma en 2020. Nuestros servicios de prevención de riesgos laborales van viendo dónde podemos mejorar con las cámaras de piso, bueno, no solo con las cámaras de piso, sino también en general de todos los departamentos, para intentar mejorar posturas, sobreesfuerzo. La medida ha sido bien recibida entre las trabajadoras, que ya notan el descenso de la fatiga. Nos ha ayudado con el tema de los problemas de espalda. Las camas ahora realmente no tenemos que hacer ningún esfuerzo físico para hacerlas. Antes con las antiguas siempre nos teníamos que agachar. Inversión en salud y eficiencia que las Kellys de Fuerteventura reclaman que se haga extensivo a todos los complejos hoteleros. Y fíjense que la pandemia paró en seco la actividad de muchas empresas que tenían inversiones amparadas por el REF y que ahora tienen que justificar a Hacienda. Y por eso los promotores del manifiesto REF siguen pidiendo más tiempo y que se relajen las exigencias para que las empresas que tuvieron que echar, de hecho, el cierre puedan acogerse a los incentivos fiscales del REF. El director de la cátedra del REF, Salvador Miranda, explica en la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa el objetivo que buscan con el manifiesto REF. El REF, como cuerpo legislativo evolutivo, necesita transformarse. Porque si el REF no se transforma, Miranda se pregunta: ¿qué ocurre si un hotel ha tenido que cerrar por la pandemia 3, 6, 9 meses? Con la actual normativa, ese establecimiento no podría acogerse a los incentivos fiscales. Todos los incentivos fiscales del REF obligan a que los inmuebles, las instalaciones hoteleras, estén como mínimo durante 5 años en funcionamiento.
Por eso los promotores del manifiesto REF insisten, el Estado debe flexibilizar los requisitos legales del régimen económico y fiscal. Lo que queremos es que el poder político haga lo que tenga que hacer para que el poder legislativo cambie y aclare esta cuestión. Reclaman seguridad jurídica para evitar, dicen, la pérdida de empresas y de empleo en Canarias. Y Canarias despide a un empresario comprometido. Lisardo Martel Cárdenes, fallecido este domingo, fue una figura relevante del mundo empresarial y social, hijo predilecto de Las Palmas de Gran Canaria y medalla de oro de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Por toda una vida dedicada al sector empresarial, el Cabildo de Gran Canaria le reconoció con el premio Roque Nublo. Un gran presidente de este consejo, una persona involucrada en esta universidad, en su creación. Una persona que nos recuerda que nos debemos a la sociedad. Así recordaba esta mañana Luis Serra, rector de la universidad, la figura de Martel, el que fuera presidente de su Consejo Social. Lo hicieron con un minuto de silencio previo a presentar el convenio de colaboración entre la universidad y la Confederación Canaria de Empresarios. El primero de este tipo que se da en España. Ambas organizaciones se unen para mejorar la empleabilidad de los titulados, aplicar la digitalización, innovación y el talento universitario en las empresas, o también para adecuar las carreras que se imparten a las necesidades que tiene el tejido productivo. Empresa y universidad tienen que trabajar al unísono en campos compartidos para actualizar la formación y poder encajar en la actividad profesional productiva en el mundo del trabajo a sus egresados. Los rodajes de cine movieron aquí en Canarias varios millones de euros, contando solo el año pasado. Son casi 60 millones si contamos los rodajes en la isla de Tenerife. Una factura que también incluye más de 8.000 empleos. Es una de las 190 producciones realizadas en 2021 en Tenerife. Han generado algo más de 58 millones de euros. Eso se traduce en más de 8.500 empleos. Indica la potencia de Tenerife como plató natural, como espacio para el rodaje, pero además la potencia de Tenerife en capacidad de recuperación y de fijar a la isla internacionalmente. Publicidad, series de televisión o largometrajes, un amplio catálogo de trabajos que han encontrado en Tenerife el plató natural perfecto. Este 2022 sigue en la senda del pasado año. 2022 ha comenzado pues con buenos indicadores, ¿no? como 2021, como poco, y como ya hemos visto algunos ejemplos con rodajes publicitarios, como pueden ser desde el ámbito internacional con la cantante Dua Lipa para Yves Saint Laurent, o con sesiones fotográficas especialmente en el ámbito de la moda. La Tenerife Film Commission seguirá trabajando en el impulso y la consolidación de la isla como destino de rodajes audiovisuales. Rubén López, vulcanólogo del IGN, compartía en su Twitter esta panorámica de los cráteres de Cumbre Vieja vistos desde la ladera sur. Bueno, una semana lleva el Cabildo de La Palma gestionando la emergencia volcánica. Adriana Rodríguez, buenas tardes. Hoy ha habido reunión con el PEVOLCA, Adriana. Pues efectivamente, hoy se ha reunido el PEVOLCA con el Cabildo Insular de La Palma para determinar quiénes serán esas personas que conformarán ese comité asesor. Con este comité se pretende crear grupos donde las personas seguirán trabajando en las labores de emergencia, como es la monitorización de los gases o la vigilancia de las zonas de exclusión como las coladas de la lava. Estas labores se realizaban antes por el PEVOLCA, pero ahora tras el cambio de dirección al Cabildo Insular de La Palma será el propio presidente y la consejera de emergencias quienes asuman este rol. Hoy se cumple, como bien has dicho, una semana desde que La Palma asume esta dirección, donde la isla se mantiene a nivel 1 y se sigue manteniendo también el semáforo amarillo. Estamos haciendo reuniones de coordinación, ya que dentro de este PEIN dice que tiene que haber un órgano de apoyo, un órgano asesor, y un poco nos estamos reuniendo, nos reunimos el jueves, nos reunimos el lunes y hemos puesto las reuniones todos los lunes y estamos conformando quién debe estar en este comité asesor, que no tiene nada que ver con que luego también podamos convocar el PEVOLCA desde el Gobierno de Canarias las veces que lo necesitemos. Y los palmeros siguen haciendo su vida. Van a conocer a Pedro. Su familia fue la primera en construir zona de cultivo sobre las coladas, pero del volcán de San Juan. Ahora la historia se ha repetido y quién sabe si esa idea que tuvieron
en 1949 servirá de inspiración para los agricultores de hoy. Estas fincas de platanera surgen sobre el delta del volcán de San Juan. Las coladas de lava aumentaron el tamaño de la isla de La Palma en 1949. Un año después, la familia de Pedro empieza a trabajar la tierra y cultivar. Y empiezan a regar, todo el mundo decían que estaba loco, Y prácticamente fue el pionero el que abrió el camino para que el resto de la gente pues se diera cuenta de que sobre el volcán y 40 centímetros de tierra y agua se puede armar un vergel. Y lo armaron, fueron levantando fanegadas de plátanos y vendiendo terreno a otros agricultores. Ahora Pedro observa lo que la lava del volcán de Cumbre Vieja ha engullido y plantea opciones para que la agricultura siga en la zona. Realmente con la maquinaria que hay hoy y se puede hacer sin problemas, ¿sabes? Aquí es necesario hacer balsas de cabecera en la zona de Las Breñas, Mazos, que tienen buenas tierras. Todo se puede hacer, o incluso que establezcan un polígono agrícola para todas aquellas personas que quieran continuar con la actividad, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y ya está demostrado que sobre la lava se puede armar un vergel con tesón. Los empresarios palmeros pueden optar a una ayuda que les puede ahorrar hasta un 70% en el precio de la energía y un 50% para la potencia. Colaboración entre la empresa Carsitel e Iberdrola para paliar los efectos provocados por la erupción volcánica. Se pueden beneficiar aquellos comercios que tengan una potencia contratada máxima de 15 kilovatios. Hemos decidido hacer esta oferta en combinación con Iberdrola para que los empresarios, después de lo que ha pasado en el volcán, puedan salir adelante. O sea, es que el precio de la luz constantemente sube y hemos creído que es una ayuda para, en estos momentos que las familias están necesitadas, tanto las familias como los empresarios. El PSOE se suma a otras formaciones y ha registrado esta mañana en el Congreso de los Diputados esta proposición no de ley para investigar los abusos en el seno de la Iglesia. Los socialistas defienden que sea el defensor del pueblo, junto a las víctimas, expertos e incluso miembros del clero, quienes realicen el trabajo y elaboren un informe independiente, dicen los socialistas, para garantizar el anonimato de las víctimas. Persigue hacer un trabajo minucioso, profundo, detallado sobre lo que ha sucedido. Estamos hablando de delitos de delincuentes, evidentemente, desde el ámbito de la pederastia, y que nosotros siempre hemos condenado. Y la Guardia Civil mantiene abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer cómo se produjo la muerte de Esther López, la mujer de 35 años, cuyo cadáver fue encontrado ayer. 5 minutos de silencio como estos, solo rotos al final por el largo aplauso que le han dedicado cientos de habitantes del pequeño municipio vallisoletano en apoyo y respaldo a la familia de Esther, y también para pedir que se haga justicia y se esclarezca lo ocurrido cuanto antes. Se baraja desde una muerte violenta a un paro cardíaco. Que nos quiten esta sensación ya, que nos dejen llorar en paz ya, ¿vale? Y que se sepa ya. Es que no puedo decir tampoco mucho más. La familia está destrozada, en cierto sentido con un alivio de que tienen al cuerpo de su hija por fin, tristemente fallecida. Vuelta a Canarias con miedo intenso y temor, así ha definido el estado mental de una de las supuestas víctimas, una de las psicólogas que la trató después de ser liberada. Y estamos hablando del juicio que se sigue contra una banda que traía mujeres desde Nigeria hasta Canarias para obligarlas a prostituirse aquí. Hoy se celebraba la tercera sesión. Otra de las psicólogas forenses explicaba de otra supuesta víctima que había estado sometida durante tanto tiempo que ni siquiera era consciente de que había sufrido una vulneración de todos sus derechos. Los acusados se enfrentan a penas de entre 10 y 28 años de cárcel y el juicio va a continuar durante toda esta semana. ¿Llegan a la conclusión de que podríamos estar delante de una persona que pueda ser efectivamente víctima de trata de seres humanos? En principio sería algo esperable. En el relato que nos estaba haciendo de lo que había sucedido, había una vulneración de absolutamente todos sus derechos de libertad, contra su libertad sexual. Físicamente estuvo alejada, según contaba, del sistema sanitario, no recibía asistencia médica. Es decir, y sin embargo ella eso, digamos que era algo como que efectivamente, como mecanismo de defensa, probablemente lo tenía ahí, lo expresaba, pero no lo reconocía como elemento de daño.
Con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina que se conmemoraba este domingo, agentes sociales también institucionales se han sumado a la concentración impulsada por la Asociación Multicultural de Mujeres Mauritanas DIMBE en Fuerteventura. Alertan de que esta forma de violencia contra las mujeres es una realidad aquí en Canarias, con más de 700 niñas que están en riesgo de ser mutiladas. Evitarlo pasa, es lo que aseguran, por la puesta en marcha de todo un protocolo específico de actuación aquí en Canarias. Las cifras son alarmantes. Una niña majorera que no sabe nada de su cultura, de repente te llevan, te mutilan, te vuelves aquí. ¿Te puedes imaginar? Es la lucha permanente de Agua Touré, proteger a las niñas de la mutilación genital femenina. Para ellas, la solución pasa por aplicar el protocolo de actuación que desde su asociación ya han presentado en el Parlamento de Canarias. Una herramienta multidisciplinar que permitiría acompañar a las víctimas y que los agentes implicados puedan actuar. Es muy importante que tengamos el protocolo, sobre todo en los centros educativos y centros de sanidad. Una pediatra no puede tocar una niña si no hay ningún protocolo. Una trabajadora social tampoco. Insiste en la relevancia de hacer seguimiento a las víctimas y realizar prácticas preventivas, como implicar a los jóvenes para que sean agentes de cambio. Tengo muchísima experiencia que podemos erradicar la mutilación genital femenina, sobre todo dentro de nuestra comunidad. Tan solo en Canarias hay 4.500 mujeres mutiladas y casi 300 niñas en riesgo inminente. Y este 7 de febrero es la fecha que Marruecos había marcado para reabrir sus fronteras cerradas durante 2 meses para evitar la propagación de la pandemia en su territorio. Y eso produjo que no se llevasen a cabo tampoco devoluciones de personas de nacionalidad marroquí que hubiesen entrado de forma irregular en España. Ahora ese proceso se reactiva de nuevo y aquellas personas que estén bajo custodia policial y con orden de expulsión activa a Marruecos empezarán a ser devueltas en las próximas semanas. Una mujer ha resultado este lunes herida al colisionar un turismo, y lo tienen, con ese camión en el túnel de Julio Luengo, en la capital Gran Canaria. La herida presentaba un traumatismo torácico, fue trasladada de inmediato hasta un centro hospitalario. El accidente sí que colapsó durante varias horas este punto de la ciudad. Y una mujer está en estado grave tras caer de un 9º piso, también en la capital Gran Canaria. Ocurrió esta mañana, un cubo de la basura amortiguó la caída. Se investigan las causas de lo ocurrido. También en estado grave ha sido trasladado hasta el Hospital Insular de Gran Canaria el chofer de una guagua tras sufrir un desmayo cuando conducía. 4 pasajeros han sido atendidos con policontusiones leves. Un hombre que también iba en esa guagua fue quien evitó mayores consecuencias. Ya hubo un primer roce al entrar en el túnel y claro, se cae una chica, yo me levanto y cuando me acerco a la altura del chofer veo que está desmayado hacia un lado, intento abrir la puerta y veo que no puedo y me salté la mampara. Porque al salir del túnel vi como el autobús, al quedarse sin túnel, se empezó a escorar para la acera. Y entonces la acera estaba llena de gente y además un poco más adelante se cerraba el semáforo y había vehículos. Entonces o se frenaba o se frenaba. Y no podía romper el cristal estando él. El autobús frenó ahí porque 2 personas se metieron arriba del chofer a hacer que frene el autobús. Y una vez que frenó, abrieron la puerta los pasajeros así con la mano y empezaron a saltar la guagua desesperados. Y una vez que lo lograron frenar, después volvió a arrancar. El hombre tenía cara de perdido, así, volvió a arrancar y otra vez el hombre que está de rojo ahí se le quedó encima y logró frenar la guagua, porque si no el hombre sigue hasta no sé dónde. Hasta que llegaron los enfermeros, la policía, y los enfermeros lo sacaron en camilla al chofer. Bueno, parece que se recupera de lo ocurrido en el hospital donde sigue ingresado. Fíjense ahora en una fotografía porque la policía pide colaboración de todos para encontrar a Nerea. Tiene 14 años, es la joven que ven en esa foto en Busanada, Arona, en el sur de Tenerife. Tiene pelo negro, largo y ondulado, ojos castaños y vestía una camiseta blanca, pantalón de chándal y una chaqueta azul en el momento de su desaparición. El último día que sus familiares la vieron fue el pasado viernes. Yo lo único que quiero es que aparezca.
que aparezca sana y salva, que no le pase nada y que yo la he hecho mucho de menos y que aquí no le va a pasar nada, que venga a la hora que sea las 2, las 3, las 4 de la mañana, me da igual. Yo no duermo, yo vivo mirando para la puerta. Amañaban los exámenes de la DGT, exámenes de conducir a cambio de dinero. Ocurrió en Tenerife y hoy se ha sentado en el banquillo un total de 8 personas. Hoy mismo han sido condenadas tras llegar a un acuerdo. Se sacaban el carné de conducir sin estar capacitados y lo hacían pagando entre 2.000 y 8.000 euros. Muchos de los alumnos eran chinos, pero también españoles. En ocasiones se trasladaban a La Gomera a examinarse donde tenían un acuerdo irregular con una autoescuela. El examinador les facilitaba las preguntas y en ocasiones hasta les corregía el examen. ¿Está conforme con los hechos y con la pena que se nos solicita en este acto? ¿Puede tomar asiento, por favor? Todos los acusados, examinadores, alumnos e incluso el dueño de la autoescuela han reconocido esta mañana los hechos. No tendrán que entrar en la cárcel, pero sí abonar una serie de multas. Todo por obtener de forma irregular los carnets de conducir. Un intermediario chino se encargaba de llevar a cabo las gestiones. También ha sido condenado. Se enfrentaban a penas que en algunos casos ascendían a los 6 años de cárcel. Al reconocer los hechos, la condena baja. Los funcionarios han sido inhabilitados por un tiempo determinado. Nueva pelea en el centro de Arrecife, en Lanzarote. Los vecinos de la calle Manolo Millares han vuelto a ser testigos de esa reyerta en la que se han visto implicadas varias personas. El altercado terminó con varios detenidos y una persona apuñalada. Y los vecinos dicen que están hartos ya. Esto ocurre, dicen, cada fin de semana y por eso reclaman más vigilancia policial. Otros ruidos distintos tienen en guerra a los vecinos del barrio García Escames en Santa Cruz de Tenerife. No pueden dormir, dicen, por la noche. Toda la noche. Lo atribuyen a la fábrica de tabaco próxima a sus viviendas y dicen que llevan así casi un año. Es un ruido que se te mete, que no te deja dormir. O les despierta nada más conciliar el sueño. Estoy levantada a las 3:30. Pongo ya la tele para no oír el ruido ese. Según denuncian, la onda está provocando incluso vibraciones. A veces las copas de las vitrinas vibran. Los muebles también. No solo eso, sino el piso. Pero según el ayuntamiento, la fábrica cumple con las normas acústicas. Nos presentaron toda la documentación que están al día en ese tema. Además nos dijeron que ellos no tienen actividad nocturna. Los ruidos provienen de la autopista según el consistorio, que ha contactado con Cabildo y Gobierno para solicitar barreras acústicas. Sin embargo, esta solución no calma a los afectados, que además insisten en que su barrio es un suma y sigue entre la potabilizadora y antenas de telefonía móvil. Produciendo los vecinos fatigas, dolores de cabeza, no pueden dormir. La potabilizadora que parece que está en mi casa, porque muy mal olor. Los vecinos han iniciado una campaña para mejorar sus condiciones y ya han recogido unas 150 firmas. Seguimos ahí en Tenerife porque los vecinos del barranco de Taganana tienen otro problema: vertidos de aguas fecales. La construcción de una depuradora y la mejora del alcantarillado son las demandas de los vecinos de Taganana para acabar con los vertidos de aguas fecales que afectan al pueblo. Una bomba que no funciona, hay una tubería rota aquí un poco más abajo y los vertidos están saliendo por el barranco y no hay una solución. Los vecinos denuncian que esta situación lleva generando problemas mucho tiempo y advierten del peligro de la llegada de vertidos al mar. Están trayendo desde la playa del Roque las cubas y las depositan arriba donde está el principio del antiguo emisario y las depositan allí, que suponemos que van después directamente al mar. Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Cruz niega que hayan vertidos municipales en el entorno. No existe ningún tipo de vertido de aguas residuales municipales. Existe una fosa donde diariamente 2 cubas recogen el agua residual y la traslada a una estación de bombeo. La solución que plantea el consistorio de la capital tinerfeña es la creación de una planta depuradora cuyo proyecto ya está redactado y se encuentra a la espera de financiación. Bueno, miramos al cielo porque astrónomos del IAC, el Instituto Astrofísico de Canarias, han descubierto el origen de las nebulosas. Un estudio, además liderado por la fallecida Rebeca Galera, va a permitir cartografiar el universo más cercano.
Casi 30 años llevaban los astrónomos creyendo que las nebulosas más brillantes procedían de estrellas masivas, es decir, 8 veces con más masa que el Sol. Sin embargo, gracias a un estudio del Instituto de Astrofísica de Canarias, ahora sabemos que proceden de la explosión de estrellas normales. Que no son estrellas dobles, ni peculiares, ni nada de eso, y son de baja masa, como el 50% más de la masa del Sol. Una investigación liderada por Rebeca Galera, que falleció en 2020 y que llamaba a las nebulosas luciérnagas cósmicas. Objetos que brillan mucho, además en el color verde, casi como las luciérnagas, brillan muchísimo durante un periodo de tiempo muy cortito. A partir de ahora se podrá cartografiar el universo local. Local estoy diciendo hasta 70 millones de años luz. Colocar dónde están las galaxias y, por supuesto, otros datos muy importantes como a qué velocidad se expande el universo. Las imágenes obtenidas por el Gran Telescopio de Canarias han sido fundamentales para este descubrimiento. Y ya está tomando forma el escenario del Carnaval de la Tierra en Las Palmas de Gran Canaria. Hoy hemos estado en sus entrañas para comprobar cómo se hace realidad una fantasía que este año vuelve a echar mano de elementos reciclados. Con una superficie de 1.200 metros cuadrados, el escenario del Carnaval de la Tierra comienza a tomar forma. Los trabajos se centran ahora en ultimar las grandes piezas que van a dar color a esta escenografía. Este año destaca también este escenario por la utilización de los forillos con el fin de reducir el impacto medioambiental. Entre las figuras que más destaca, este enorme rejo de pulpo de más de 12 metros de altura. Estas piezas nos permiten reutilizarlas durante el año, aprovecharlas, reconvertirlas. Contamos con un tema este año que, al ser la Tierra, tiene un contenido muy rico en piezas de todo tipo. El escenario contará con más de 400 metros cuadrados de pantallas LED, pero este año, más que nunca, los trabajos se realizan con especial cuidado al planeta. Residuos que generaban la madera que se utilizaba antes, ahora todo el proceso que se hace con 3D garantiza que haya siempre un material que es reciclable, que viene perfectamente diseñado por ordenador. En cuanto al aforo, se solicitará a las autoridades sanitarias elevarlo. Yo creo que tenemos capacidad para tener el aforo que este parque tiene, que son 4.000 personas. Es lo que tenemos que negociarnos, lo que hacerle entender al propio Gobierno de Canarias, a la Dirección General de Salud y a la Consejería de Sanidad. Con la lectura del pregón, el próximo 25 de febrero quedará inaugurado el escenario del Carnaval de la Tierra. El talento canario no tiene fronteras. En la meca del cine de animación mundial, en los estudios de Disney en California, trabaja un canario. Es de Gran Canaria, que hace auténticas virguerías con los personajes que le asignan. Lo han fichado desde otro gigante del sector, DreamWorks, y nosotros hemos cogido un avión para conocerlo, y encantados de hacerlo. Alberto, que un día cogió un avión para cruzar el charco, tiene un trabajo de lo más animado, en concreto en esta empresa de fantasía. A mí me dan ya una escena donde hay un personaje donde ya tiene incorporado una especie de huesos digitales, que son los que yo uso para moverlo, como si fuera una marioneta. Gracias. Gran Canario, 42 años, empezó en Madrid con videojuegos. Ahora disfruta en Disney, donde con Encanto, recién estrenada en Blu-ray en España, está triunfando con Bruno. Ha sido una de las primeras veces que he podido animar un personaje principal y es bastante carismático y es también un poco el alma de la película. Entre rascacielos y lugares icónicos, Alberto participó en grandes producciones de DreamWorks, donde sacó a flote todo su talento. Mi primera película fue Shrek 4. ¡La carne de burro sabe fatal! De ahí pasé a Kung Fu Panda 2, Kung Fu Panda 3, Trolls, Los Croods 2, Esta es mi familia. Cómo entrenar a tu dragón 2, Cómo entrenar a tu dragón 3, Turbo. Y luego su constancia le abrió otras puertas. Disney, por supuesto, es la meca del cine de animación. Películas que pueden tardar hasta 5 años en hacerse, con cada una nuevas técnicas para mejorar a los personajes. La industria está más viva que nunca. En España también dejó huella con Planet 51. Él tiene claro su objetivo. Si puede ser, sería dirigir una película para Disney. Espero que os guste la película de Encanto tanto como me gustó a mí trabajar en ella. Un saludo.
Y animados, vamos ya a repasar el balance del fin de semana deportivo. Armando Vallejo ya está por aquí. Armando, buenas tardes. En fútbol, esta vez victorias para Granadilla y para los amarillos. No ganaban la Unión Deportiva desde el derbi y lo hizo. No solamente ganó este fin de semana, sino además sin encajar ningún gol y fuera de casa, dos cosas que le costaban muchísimo. Hasta ahora se queda a 2 puntos del playoff de ascenso. En ese playoff de ascenso está bien situado, cómodamente asentado el Club Deportivo Tenerife, pese a empatar ayer frente al Leganés a 0. Lo mejor en el Heliodoro, 11.058 espectadores, o sea, todos los que cabían con el aforo actual permitido del 50%. Y tampoco falla en Granadilla Tenerife Gatesa, ganó otra vez, Martín Prieto marcó el tanto de la victoria, 40 puntos ya en la clasificación y lo mejor son terceras, o sea, en este momento en puestos Champions. Gracias, Armando. Enseguida vamos con todos los deportes. Después tienen ustedes, como siempre, la previsión del tiempo con Vicky Palma. Lo dejamos aquí. La próxima cita con informativos 20:30 de Noticias 2. Hasta mañana. Tengan muy buena tarde.